Estamos en Revelación, capítulo 17. Capítulo 17. ¿Cuál era el nombre, Pastor? Jesús, Shui, ¿quién más era el nombre? Florinda. Florinda, gracias. Sí, y todos los que conozcamos que necesitan salvación o sanación, oremos por ellos. Si estamos estudiando este tremendo libro de Apocalipsis, y vimos la semana pasada la mujer escarlata que cabalga sobre la bestia. Y estudiamos quién es esta mujer. Es una religión pagana que va a haber en los últimos días, que va a ser la religión número 1 del mundo. Va a haber una tremenda persecución de cristianos en ese tiempo, porque todo el que no adore a la bestia, que es el anticristo, y a la imagen que va a ser la bestia, el falso profeta, a todo el que no lo haga, no lo adoren, lo van a matar. Voy a comenzar a leer desde el versículo 5, que es donde más o menos paramos la semana pasada. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Todo está fácil, ¿verdad? Todo está fácil de entender. No, ¿verdad? Está un poco complicado. Bueno, lo que se trata, Babilonia la grande, la madre de las rameras, va a haber una religión en los últimos días formada de prácticamente todas las religiones del mundo. El Papa ha tenido juntas con los líderes, el imán de la religión musulmana, donde prometieron que ninguno va a evangelizar los del otro lado. Bueno, sabemos que los musulmanes tienen un Dios falso, una religión diabólica, malévola, que mata a todos los infieles, a todos los que no se sometan al Islam, a la religión de ellos. El mismo libro del Corán dice que maten a todos los infieles. ¿Cómo puede, si la religión católica se considera una religión cristiana, cómo puede hacer un acuerdo con una religión tan malvada? Eso es lo que están haciendo. Y no solo ellos, otras religiones también, inclusive líderes de religiones o de denominaciones protestantes, que supuestamente las religiones o las denominaciones protestantes son cristianas, pero no todos los que están en esas denominaciones son cristianos. En todas las religiones hay santos. En la religión católica hay miles o millones de cristianos auténticos, verdaderos. Entre ellos yo conozco una, mi hermana. Ella es una creyente sólida en la palabra de Dios. Ella sabe quién es Cristo, que es su Salvador. Varios de mi familia también, pero no todos. Pero todos tienen, los demás tienen religión. Adoran a la Virgen, adoran a los santos y adoran a Dios. Pero lo que habla aquí la Biblia de esta mujer ramera, esta Babilonia prostituta, la madre de todas las abominaciones y las religiones del mundo, adoran a la reina del cielo. ¿No la han conocido así, la reina del cielo? Eso dice la Biblia. Eso habla la Biblia en el libro de Jeremías. Hablan de esta mujer. Miren lo que dice en Jeremías 16. Adelante, dice: pues tú no ores a este pueblo. Miren lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Escuchen por favor atentamente.
Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No te oiré. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Ven? A la reina del cielo. La religión católica adora a María como la reina del cielo y la madre de Dios y la corredentora, que es completamente falso. La Biblia dice que hay un solo Salvador. ¿Quién es? Jesús. Jesús, Él es el único Salvador. Pero aquí adoran y hacen panes a la reina del cielo, dice, para hacer ofrendas a dioses ajenos, no solo a ella, sino a otros más. Dice, para provocarme a ira. Versículo 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, y sobre todos los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Y no es el único lugar donde habla de la reina del cielo. En el capítulo 44 de Jeremías también, comenzando en el versículo 17, dice la palabra de Dios, sino que ciertamente pondremos por obra la palabra que ha salido de nuestra boca. Eso dice el pueblo. Ya vimos lo que dijo Dios antes, ¿verdad? Ahora el pueblo va a hablar. Y esto es lo que dicen. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Dice, todo esto nos estaba yendo tan bien cuando la adorábamos a ella y a otros dioses. Ahora en el versículo 18 dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, toda la familia estaba envuelta en la idolatría. Y por eso dice Dios, acá donde vimos en Jeremías 7, donde dice que Dios dice, no ores pues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Eso es lo que sucede, la respuesta de Dios cuando uno está adorando dioses falsos. Déjenme decirles de dónde viene la adoración de María. La adoración de María nació en la tierra de Babilonia hace 4,000 años. 2,000 años que antes de que María naciera y Jesús. Esta adoración viene de una religión pagana que nació en Babilonia en el tiempo de Nimrod. Y ella, la esposa de Nimrod, que era el primer dictador del mundo contra Dios, era un guerrero contra Dios. Y él, según eso, se casó con una mujer que se llamaba Semiramis. Ella fue la que se puso el nombre de Reina del Cielo, y que ella era el camino al cielo. Y dirán, bueno, eso fue en ese tiempo nada más una vez. Esta doctrina, esta adoración de la Virgen se ha extendido por todo el mundo por miles de años. Por ejemplo, comenzó en Babilonia, en esta religión pagana, y después aparece aquí en Apocalipsis como la Babilonia del misterio que estamos estudiando. Por ejemplo, los cananeos la llamaban Astarte y Baal. Ella era, según eso, la madre y él era el hijo.
Astarte y Baal. Los asirios la llamaban Istar y Tamuz. Tamuz. Ahorita vamos a ir ahí. Los egipcios le llamaban Isis y Oris. Los romanos la llamaban Venus y Cupido. O sea, está en todas las religiones prácticamente del mundo. Los chinos también la adoraban bajo otros diferentes nombres. Miren nada más lo que dice de Tamuz. Vimos aquí, ¿verdad? Dice, los asirios la adoraban como Istar y Tamuz. La Biblia habla de este Tamuz. La Biblia dice en Ezequiel 8:14, dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, estaban llorando por él. O sea, la idolatría, aún en el templo, en Jerusalén, había idolatría. Pusieron estatuas en el templo de Dios y las adoraban ahí. Les digo, esta religión de ahí viene, por eso habla aquí de esta mujer escarlata que cabalga sobre la bestia. La mujer es la religión, la bestia va a ser el anticristo. Esta religión va a ser formada de muchas religiones. Por ejemplo, el hinduismo, islamismo, todas estas religiones que existen en el mundo, todas nacieron aquí de Babilonia y se extendieron por todo el mundo y siguen todavía. Entonces, continuemos. Estoy en el versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito. ¿Saben por qué es importante esta palabra, esta frase? En su frente un nombre escrito. En Israel, en ese tiempo, en esos tiempos en la historia, solo las prostitutas tenían una bandana aquí en su frente con su nombre. Y la gente las reconocía cuál era su oficio. Y aquí dice que ella en su frente, ¿por qué? Porque es una ramera. Es lo que dice aquí, es la madre de las rameras. Pero la madre de las prostitutas espirituales, aunque también practicaban la prostitución en el templo. Era parte de su alabanza, de su servicio a sus dioses, que tenían, por ejemplo, Diana de los Efesios, en la ciudad de Efesio, había 1000 prostitutas en el templo, llamadas sacerdotisas. Salían en la tarde a la ciudad para buscar clientes. Y eso era parte de la adoración en su templo. O sea, esto ha sido desde la antigüedad, este oficio. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Saben que a través de la historia la Iglesia Católica lamentablemente ha matado millones y millones de gente. La Inquisición mató millones de gente en toda Europa y en América. La Inquisición empezó en el siglo XIII y terminó hasta el siglo XIX prácticamente en Latinoamérica. Pero todas las religiones paganas han hecho lo mismo con los siervos de Dios. Porque dice, vi a la mujer hebrea con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Todos los que han muerto a través de la historia por creer en Cristo. Por creer en Cristo. Y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Claro, ¿quién esperaría que la iglesia esté matando gente? Pero la iglesia pagana, la iglesia mundana, la iglesia diabólica va a perseguir siempre a los verdaderos cristianos. ¿Saben que el mundo odia a Jesús? El mundo odia a Jesús y a sus seguidores. Por ejemplo, acaban de nombrar el que está ahorita el tercero de la presidencia. Está el presidente, la vicepresidenta Kamala Harris y luego el nuevo que acaban de elegir. The Speaker of the House. Es cristiano, auténtico, sólido. Le preguntaron cuál es tu visión. Dijo, mi visión es la visión de la Biblia. Abran la Biblia y allí está mi visión. ¿Saben que lo están atacando, lo están llamando hasta terrorista? Solo porque es cristiano, solo porque cree en Dios y habla la verdad.
Ese es el mundo en que vivimos. El mundo sigue odiando a Jesús y como a Él no lo pueden matar, matan a los que lo siguen, a sus hijos. Entonces les digo, las cosas no han cambiado. Y el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer es la religión, la bestia es el anticristo. Las 7 cabezas son 7 reinos que han existido. Empezaron desde Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Medo-Persa y Roma. Y luego los 10 cuernos va a haber en los últimos días, eso es lo que todos los teólogos de la Biblia dicen, bueno, la mayoría, que el mundo va a ser dividido en 10 secciones. Va a haber 10 reyes que van a controlar estas naciones. De ellos va a salir uno, dicen en el libro de Daniel, el cuerno pequeño, que es el anticristo, y ese va a tumbar a 3. Y luego ellos, todos los demás, le van a dar su autoridad y su poder a la bestia, que es el anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre con una tremenda elocuencia, una tremenda inteligencia y un carisma como nadie. Y el mundo se va a enamorar de él. El mundo se va a enamorar de él. ¿Saben por qué? Porque Satanás le va a dar ese poder y esa autoridad y esa gracia para controlar al mundo. Y esos días, vamos a seguir adelante. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia, el anticristo, va a haber un atentado contra su vida. Aparentemente va a morir. Algunos creen que sí va a morir y va a resucitar, pero otros creen que va a ser aparentemente va a morir y va a ser una resucitación falsa. Y el mundo se va a quedar tan admirado que el mundo lo va a adorar. Y es lo que dice la Biblia, que los que no tengan el sello de Dios van a adorar a la bestia. Los que adoran a la bestia van a tener un sello y con ese van a poder comprar y vender. Vimos anteriormente, el que no lo tenga no puede trabajar ni poseer nada. Todo lo que tenga lo va a perder y lo van a perseguir para matarlo. Entonces esta bestia es el anticristo que estaba vivo y no es, murió. Y luego dice, y va a subir del abismo, va a volver a supuestamente a resucitar para ir a perdición. ¿Por qué? Porque Dios lo va a destruir. Por cuando venga Jesús la Biblia nos dice que va a ser arrojado al lago de fuego, el anticristo y la bestia, que es el falso profeta. La otra bestia es el falso profeta, el líder de la religión mundial. Y como les digo, el Papa y el imán de la religión musulmana prometieron ninguno evangelizar uno al otro. Si la religión musulmana es una religión prácticamente diabólica, y supuestamente que el Papa debiera de saber eso, ¿por qué no vamos a evangelizar a los que van al infierno? En otras palabras, ¿quiere decir que todos ellos van al infierno? Solamente Dios sabe. Pero esta religión es una religión. Vemos lo que está sucediendo en Israel. ¿Quiénes fueron los que empezaron la matanza? Atacando mujeres, hombres, niños, quemándolos, criaturas, degollándolos, todas las cosas horribles que están haciendo. Porque mataron casi a 1500 en medio día judíos. ¿Saben por qué no hay paz en el Medio Oriente? Porque los musulmanes quieren matar a todos los judíos. Ellos no quieren un pedazo de Israel, ellos quieren todo Israel. Ellos lo han dicho. El Corán se los manda, que deben de matar a todos los infideles. Dice primero a los del libro, que son los judíos, y después a los cristianos. Todos nosotros para ellos somos infideles porque no creemos en el Islam, no creemos que Allah es Dios. Entonces para ellos somos presa para matar. Eso es la verdad. Si
Si los árabes y los musulmanes bajaran sus armas, habría paz en Israel. Pero si los judíos bajan sus armas, los exterminan, los matan a todos, porque es lo que quieren. Ese es el odio de Satanás contra el pueblo judío, primeramente contra Jesús, luego contra el pueblo judío y luego contra nosotros. A Jesús no lo pueden tocar, pero a los judíos sí, y a los cristianos también. Por eso hay tanta sangre derramada en el mundo, porque en todo el mundo los cristianos son perseguidos. Prácticamente todas las religiones persiguen a los cristianos. Fíjense nada más, en el tiempo de los romanos tenían multitud de dioses. Pero los cristianos decían, no, nosotros solamente adoramos a uno, y por eso los mataban. Por eso los echaban al Coliseo romano, a las bestias, o los metían al Coliseo para que pelearan contra los gladiadores y los mataran. Y la gente en las graderías celebrando todo. En la India adoran millones de dioses. Sin embargo, los cristianos que dicen que ellos solamente adoran a Dios, los están matando también. Esto es lo que el cristianismo es ante el mundo. Somos como ovejas para un matadero. Exactamente. Ese es el peligro de ser cristiano. Entonces, por eso le dice el ángel, ¿por qué te asombras? Y dice, versículo 8 de nuevo, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Todos los que no sean cristianos, se van a quedar asombrados de ver lo que sucedió con el anticristo, que murió y resucitó, y todos lo van a adorar, menos los que sus nombres, los que lo van a adorar son los que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida. Y el que no tiene escrito su nombre en el libro de la vida no entra al cielo. Si sus nombres están escritos, nadie los puede borrar. Nos quitarán la vida, pero vamos al cielo. Y como dice la Biblia dice, ausentes del cuerpo, en presencia con el Señor. No tenemos que temer a la muerte. Por eso tantos mártires han muerto por su fe en Cristo, porque saben que en el momento en que mueren, se van al cielo. Amén. ¿Qué pueden temer? ¿Qué pueden temer? Claro, nadie queremos morir como mártires, ¿verdad? A menos que sea necesario. Pero saben que si llegáramos a ese momento, Dios nos da el valor de mantenernos firmes. Aleluya, amén. Yes. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y muchos eruditos de la Biblia creen, porque dice aquí, las 7 cabezas son 7 montes. ¿Por qué? Porque la ciudad de Roma está fundada sobre 7 montes. Siempre se ha conocido como la ciudad de los 7 montes. Y por eso creen que esa es la Babilonia. Pero va a ser la Babilonia de la Biblia va a ser mucho más grande. Va a abarcar todo el mundo. Ahorita en el mundo, 1 de 8 habitantes del mundo son católicos. En la Edad Media eran 1 de 4. Pero en el tiempo de la tribulación, todos los que no sean cristianos, recordemos una cosa. Primero, antes de que esto suceda, la tribulación y la gran tribulación, va a venir el rapto. El rapto de la iglesia. Cristo va a venir por su iglesia y como nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un relampaguear, todos los muertos en Cristo resucitarán. Todos los cristianos que murieron van a resucitar. Y nosotros que ya hemos quedado seremos arrebatados y nos juntaremos con ellos en las nubes y nunca más nos separaremos de él. El mundo va a quedar en un caos tremendo. Imagínense cuando millones y millones de cristianos desaparezcan en el mundo. ¿Cómo va a quedar el mundo? Por ejemplo, como les dije la semana pasada, alguien, digamos que en un avión, un piloto y un copiloto van volando el avión y de pronto desaparecen. ¿Qué sucede con el avión? O un tren, o un camión, o carros en el freeway.
Va a haber una catástrofe tremenda. El mundo va a estar en una tremenda confusión. Entonces es cuando va a aparecer el anticristo a traer el orden sobre toda la tierra. Y va a venir esta religión que va a reinar sobre todos. Pero Dios tiene un plan. Dios va a poner en la mente y el corazón del anticristo que odia la religión y la destruya. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ya les he platicado, Hitler hizo un pacto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no iba a hablar mal del régimen de Hitler. Y Hitler no iba a atacar la iglesia. Y Hitler hizo todo lo que quiso y al final empezó a atacar a la iglesia también. ¿Qué sucedió con los pastores cristianos? Había 18,000 pastores que habían en Alemania. Se juntaron todos y dijeron, vamos a oponernos a este régimen cruel. Pero de esos 18,000, solo 6,000 firmaron un acuerdo que iban a hablar contra Hitler. Pero de esos 6,000, solamente 3,000 hablaron. Y lo que sucedió, como eran pocos, Hitler los empezó a poner en los campos de concentración, campos de trabajos forzados, y los llevó muchos a los hornos donde los mataron. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede en el mundo. Gracias, hermano. Entonces seguimos. Versículo 9. Por esto dice esto: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, en los cuales se sienta la mujer. Otros consideran esto que son 7 reyes, porque aquí en el siguiente versículo dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles fueron los reinos que habían caído? Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Y el que estaban en ese tiempo era el Imperio Romano. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Uno es y el otro aún no ha venido, porque el reino del anticristo todavía no sucede, ¿verdad? Todavía no estamos en la tribulación. Y dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, porque solamente va a durar 7 años. Porque en ese tiempo, al final de la tribulación, Cristo va a regresar y va a poner todo en orden. Versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo. Es el reino que va a haber, y el anticristo cuando resucite va a ser prácticamente el octavo. Y es entre los 7 y va a la perdición, claro, va al infierno. Versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Como les digo, el mundo va a ser dividido en 10 secciones, eso es lo que se cree, y cada sección va a tener su rey o su presidente. Dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Claro, todavía no se forman, ¿verdad? Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por un poco tiempo van a tener el poder, pero luego el anticristo va a tomar el control de todo el mundo. Y esto nos parece, esto parece una novela, una película, ¿verdad? Todo esto va a suceder. Todo esto va a suceder. Toda palabra en la Biblia se va a cumplir. Toda palabra, toda profecía, todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra. ¿No es maravilloso, hermanos, que Dios cumpla su palabra para nosotros? Claro que sí. Que dice la Biblia que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas porque Cristo nos compró con su sangre. Todas las promesas de la Biblia son sí y amén. Nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Cuántos han oído que uno puede perder su salvación? Muchas iglesias enseñan eso, pero no es verdad, porque Jesús dijo, todo el que venga a mí, yo no lo rechazaré. Todo el que me dé mi Padre, no perderé ni uno. Nuestra salvación no depende de nosotros, nuestra salvación depende de Él.
Porque si dependiera de nosotros, ya la hubiéramos perdido. La ganaríamos un día, la perdemos otro día. La ganamos un día, la perdemos otro día, ¿verdad? No la podemos perder porque nuestra salvación no depende de nosotros. Aleluya. Depende de Él. Y si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo nos puede perder si ya sabía? Le he dicho, bueno, pues escogí 30,000, pero perdí 10. ¿Verdad que no? No. Nadie nos puede arrebatar de su mano porque estamos en la mano todopoderosa del Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Piensen en eso, hermanos. No se asusten de que qué va a pasar. Nuestra salvación, como dice que los que no están escritos en el libro de la vida, esos sí van a seguir al anticristo. Pero antes vimos en el capítulo 7 que les dijo que Dios le dijo al ángel que pusiera una marca en los elegidos, los 144,000. Y esos no perdió ni uno, porque lo vemos en el capítulo 7, los 144,000, y luego en el capítulo 14 los vemos con el Cordero, no ha perdido ni uno. Y eso a través de toda la gran tribulación, no perdió ni uno de los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Aleluya. Y si no perdió ni uno de ellos, no va a perder ninguno de nosotros. Amén. Ahí tenemos toda la seguridad. Versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito, miren, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es lo que les decía en este versículo 13, dice que todos los reyes que existen en este tiempo, que están gobernando sobre las secciones del mundo, todos le van a entregar su poder y autoridad al anticristo. Les digo porque va a ser un hombre tan astuto, tan inteligente y tan carismático como nunca ha habido uno. ¿Por qué? Porque Satanás le va a dar ese poder. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el desierto ayunando por 40 días y 40 noches y vino Satanás a tentarlo? Y le dijo, todos los reinos del mundo me han sido dados y los puedo dar a quien yo quiera. Dijo, solamente inclínate y adórame. Es todo. Quería que Dios lo adorara. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete de aquí. Está escrito, solo a Dios adorarás. Ahora Él siempre ha querido gobernar sobre el mundo. Sabemos que es el príncipe de este mundo, pero Él no reina completamente porque sobre toda la creación Dios reina. Aun cuando el anticristo esté haciendo lo que él quiere, está bajo el control de Dios. Aleluya. Lo que Satanás puede hacer, solamente puede hacer lo que Dios le permite. ¿Recuerdan el libro de Job? Cuando Satanás vino a presentarse con los ángeles y le dijo, Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre íntegro, bueno, santo? Digo, pues sí, cómo no, lo proteges, no me dejas que le haga nada. Y le dijo, ok, tócalo, a ver. Le mató todos sus 10 hijos, le destruyó todo, le robaron todo, y de pilón lo tenía enfermo a punto de morir. No, pero Dios le había dicho, pero no toques su vida. Satanás solamente puede hacer lo que Dios le permite. No más. Y eso le van a dar el poder al anticristo porque Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios tiene que juzgar a todas las naciones, incluyendo a esta. Incluyendo a El Salvador, incluyendo a México, incluyendo a Argentina, Chile, China y todo el mundo. Todo el mundo tiene que darle un día respuesta a Dios de todo lo que han cometido. Amén. Este país es el número 1 productor y exportador de pornografía en todo el mundo. Amén. Drogadicción por todo el mundo. Influencia en todo el mundo. Y Dios lo va a tener que juzgar, como va a juzgar inclusive a Israel, su pueblo elegido. En la Segunda Guerra Mundial mataron a 1 de cada 3 judíos, pero en el tiempo de la tribulación van a matar a 2 de cada 3 judíos. Imagínense, hay 15 millones ahorita en el mundo de judíos aproximadamente, que mataron a 10 millones de judíos, y así va a ser. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. En el libro de Zacarías habla sobre eso.
que 2 de cada 3 van a morir. Dios tiene que juzgar al mundo, ¿saben por qué? Porque el mundo en general están rechazando a Cristo y persiguen a sus seguidores. El mundo lo odia, pero no lo pueden tocar. Entonces la agarran contra sus seguidores. Todo esto va a suceder, ¿por qué? Porque Dios es un Dios justo. Piensen en esto, por favor, hermanos. Piensen en esto. Dios es un Dios justo y Dios tiene que juzgar el pecado con una justicia perfecta. Y la justicia es el que la debe, la paga. El que hace algo malo debe de pagar por lo que hizo. Si no lo castiga, Dios no es justo. Entonces Dios no es justo, pero como Dios es justo, tiene que juzgar el pecado en el mundo y a todas las naciones. Decimos, ¿y nosotros qué? Por eso Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que no cree en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Dios es un Dios justo, pero en su gran misericordia envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar, ninguno de nosotros merecemos ser salvos, porque ninguno de nosotros somos buenos. Para entrar al cielo hay que ser perfecto, y nadie lo somos, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos perfectos. Dice la Biblia en Romanos 3:10, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, todo a uno se han desviado. Entonces todos merecemos el infierno. Pero Dios en su gran misericordia envió a su Hijo a morir en la cruz para que no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo. Amén. Es porque todo el que en Él cree tiene vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en Romanos 8:1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. ¿Quién podrá arrebatarnos? Dice más adelante en Romanos 8. ¿Quién nos puede separar de Cristo? ¿La muerte? Pues nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso les digo que nuestra salvación en Él está segura. Es más, vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Aleluya. Ya que me lo pidieron. Romanos capítulo 3. Romanos 3, no Rominos, Romanos 3. Oh, no, 8, perdón, Romanos 8. Okay. Ya. Romanos 8. No es Rominos. No. Comencemos en el versículo 28. Romanos 8, 28. No lo tienen ahí, hermanos, pero escúchenme. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, miren, a su propósito son llamados. ¿Saben que nosotros no buscábamos a Dios? Él nos estaba buscando a nosotros. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito es el más importante de todos. 30. Y a los que le predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Miren ahora lo que les decía, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Más. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿En qué? Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo, que nos amó y dio su vida por nosotros. O sea, Dios, les decía de nuevo, Dios es un Dios justo y tiene que juzgar el pecado. Nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Él, cuando fue a la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. Amén. Ahora nosotros, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo podemos servir y agradecer al que dio su vida por nosotros? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Nos vamos a olvidar de Él? ¿Lo vamos a buscar solo cuando necesitemos algo? ¿O simplemente decimos, cuando tenga tiempo? Voy a leer mi Biblia. Tengo que hacer esto. Iba a leer mi Biblia. Iba a empezar el juego o la novela o qué sé yo. Si hacemos a Dios a un lado, ¿cómo le estamos demostrando nuestro amor? Él debe de ser primero en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, todo lo que digamos. Él debe de ser primero en todo. Si ponemos a Dios primero, todo lo demás se acomoda solo. Pero si a Dios lo hacemos a un lado, todo lo demás se descompone. Dios debe ser recordemos, Dios dio su vida por nosotros. Él no necesitaba venir a este mundo mugroso a morir una cruz horrenda, siendo perfecto, siendo Dios. Se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros le vamos a corresponder? Debemos entregarle todo nuestro corazón, toda nuestra lealtad, poner en Él toda nuestra fe, adorarlo y servirlo con todo nuestro corazón. Regresemos de nuevo a Apocalipsis para terminar el capítulo. Versículo 13 dice, esto tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Son ustedes elegidos y fieles? Sí. ¿A poco no están seguros? Pues si no están seguros, asegúrense. Porque si no, se quedan aquí. Decía un pastor, hay iglesias que el día después del rapto van a tener servicio y ni se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta que pasó el rapto. Que ya llegó y se llevó a la gente el Señor. ¿Cómo vamos nosotros a responder? Imagínense, hermanos, que llega el rapto y nos quedamos aquí. Espero que no. Espero que ninguno de ustedes se quede aquí. No quiero llegar yo otro día y ¿dónde están todos? No, yo tampoco quiero estar yo aquí buscando. También planeo irme con todos ustedes. Con todos ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque somos llamados y somos elegidos. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan, miren, son pueblos o naciones. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, a la religión, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué mal le va a ir a esta religión? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Se ven? Dios va a poner en el corazón de estos líderes que destruyan esta iglesia falsa, perversa, malévola. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad, se cree que es Babilonia. Otros creen que es Roma. Solamente Dios sabe. La gran mayoría creen que Babilonia va a ser reconstruida por el anticristo. Pero lo que sí sabemos es una cosa.
no vamos a estar aquí para verlo. La construyan donde quieran, si la quieren la pueden poner allá en medio del desierto, donde quieran. Pero es lo que va a suceder. Todo lo que Dios dice, Dios puso en sus corazones que ejecutaron lo que Él quiso. Porque Dios usa naciones para castigar a otras naciones. Dios levantó a Siria para castigar las 10 tribus del norte de Israel y los vinieron, los invadieron y se los llevaron y los regaron por todo el mundo. Y luego después, 100 años después, los del sur no agarraron el consejo. Entonces Dios permitió que a Babilonia viniera y se los llevara de esclavos a Babilonia por 70 años. Dios usa naciones corruptas para castigar a otras y luego juzga a esas también. Sucedió con Israel, va a suceder con todas las naciones. Y me pregunto yo, ¿Dios estará levantando a China para castigar a esta nación? No sabemos. Pero Dios va a juzgar a todas las naciones. Es lo que sí sabemos. Va a juzgar a la ramera, la religión prostituta, idólatra, y va a juzgar al anticristo, y va a juzgar a todas las naciones. Mas los que estén en Cristo ya están sellados, están sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y nadie los puede arrebatar de su mano. ¿No es maravilloso? Sí. ¿Les alegra Yes. saber a dónde van? Amén. Que dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Vale la pena seguirlo, hermanos, con todo nuestro corazón. Amén. 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 Vamos orando. Padre bendito, lo adoramos y lo glorificamos con todo nuestro corazón. Le damos gracias, Señor, que nos da saber todo lo que viene en el futuro. Todo lo que está para suceder, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a suceder porque está en su palabra. Y le damos gracias, Señor, que usted ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, el libro del Cordero, Señor. Y que en el momento en que cerremos nuestros ojos en este mundo, los abriremos en el cielo. Sea cuando sea, pero ahí estaremos, Señor, con usted. Y cuando regrese de nuevo a la tierra, vendremos con usted. Gracias, bendito Dios. Lo adoramos y lo glorificamos con todo nuestro corazón. En el santo, glorioso y maravilloso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.